Un enorme globo amarillo alcanzó el cielo el 27 de mayo de 1931. En vez de una cesta, llevaba una cápsula hermética de aluminio negro y plateado. Adentro iban el físico suizo Auguste Piccard y su ayudante Charles Kipfer, con un firme objetivo: alcanzar la estratosfera. Conquistaron la altura récord de 15.971 metros, en la primera cabina presurizada de la historia. Casi 2 veces el Monte Everest, cerca de 20 veces la altura del Burj Khalifa, o más de 81 veces la Torre Colpatria en el centro de Bogotá. El motivo de esta aventura era estrictamente científico. Piccard quería observar los rayos cósmicos y apoyar la teoría de la relatividad de Einstein, a quien conocía desde hacía algunos años. En un episodio que define a la perfección la personalidad de este científico todoterreno, Piccard decidió que para comprobar su teoría de que estos rayos se originaban en la estratosfera, él mismo iría hasta allí para hacer los experimentos. Pero, ¿quién fue Auguste Piccard? ¿Era acaso un terraplanista? ¿Es acaso posible que un terraplanista aparezca en una de las fotos más famosas del mundo de la ciencia? Bienvenidos a la Fisicueva. Hoy, Auguste Piccard, un verdadero Indiana Jones científico. Antes que nada, fíjense bien en el hombre de la foto. ¿No les suena? Pues si son aficionados a las aventuras de Tintín, admitirán su parecido con uno de sus personajes, el profesor Tornasol. Pero no es solo cuestión de similitud. Si miramos su nombre, Auguste Piccard, vemos que se apellida igual que el capitán del US Enterprise de la serie Star Trek, Nueva Generación. No son coincidencias, sino homenajes a un inventor suizo que alcanzó los límites de nuestro planeta, tanto exteriores como interiores. En cuanto a Star Trek, la Nueva Generación, el creador de la serie, Gene Roddenberry, quiso rendirle un homenaje al científico llamando Jean-Luc Picard al protagonista que interpretaba el actor británico Patrick Stewart. Roddenberry falleció en 1991, durante el rodaje de la 5ª temporada. Así que no tuvo tiempo de ver al Capitán Picard en una de sus películas, rodadas posteriormente. Por ejemplo, Star Trek 7, La Próxima Generación, Star Trek Primer Contacto, Star Trek Insurrección y Star Trek Némesis. Se llamaba Auguste Antoine Piccard y nació en 1884 en Basilea, Suiza. Para ser exactos, habría que decir nacieron, ya que llegó a este mundo acompañado de su hermano gemelo, Jean Félix, que también sería un ilustre científico y además en el mismo campo, pues sus estudios de química e ingeniería le sirvieron para diseñar globos aerostáticos, con los que también se hizo un hueco en la historia. De hecho, ambos hermanos sirvieron en el ejército suizo en el cuerpo aerostático. El caso es que los gemelos mostraron desde niño un especial interés por los estudios y sobre todo por la ciencia, de manera que se matricularon en el ETH, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. ¿Les suena el nombre? Pues sí, una universidad pública de renombre donde también estudiaría un joven de origen judeo-alemán de nombre Albert Einstein, y de la que salieron nada menos que 21 premios Nobel, lo que da una idea de la calidad de su enseñanza. Pues Auguste era un genio, publicó su primer trabajo científico en 1904, es decir, a la edad de 20 años. En 1910, con 26 años, obtuvo su doctorado. Cuando se licenció, pasó a ser profesor de física de la Universidad Libre de Bruselas, otro centro que acredita 5 premios Nobel. Era el año de 1922, el mismo en el que nació su hijo Jacques, que también tiene su propia historia. Pero ese año no fue su única alegría, ya que fue invitado a una serie de reuniones de suma importancia en el mundo de la ciencia, los famosos Congresos Solvay, un ciclo de conferencias científicas que reunía a los mayores expertos mundiales de cada especialidad, desde su fundación en 1911. Los congresos no se realizaban cada año,
pero Auguste tomó parte en 5 de ellos, los del 22, 24, 27, 30 y 33, algo indicativo del prestigio académico que había alcanzado Picard con su familia. Ahora bien, lo verdaderamente destacado de esa historia comienza en el año 1930, al interesarse por volar en globo, hasta un poco más allá de la atmósfera. No era una idea nueva, porque ya le había dado vueltas desde que inició su vida profesional. Para ello diseñó una góndola de aluminio presurizada que debería ir en la parte inferior de un globo aerostático, que fue financiada por una institución gubernamental belga. Auguste y su asistente, Paul Kiefer, despegaron de Augsburgo, Alemania, el 27 de mayo de 1931 y alcanzaron un récord de altitud de 15.971 metros, reuniendo datos sobre la estratosfera y midiendo la magnitud de la radiación cósmica. Partículas subatómicas del espacio exterior muy potentes, debido a que viajan casi a la velocidad de la luz, prosiguiendo así el trabajo de un predecesor, el austriaco Victor Higgs, que también estudió los mismos rayos cósmicos desde un globo en 1912. Además, ganó el Premio Nobel de Física en 1936. El objetivo de Picard no era otro que el de demostrar que en las partes altas de la atmósfera, es decir, en la estratosfera, se podían medir mejor los rayos cósmicos, que eran predichos por Albert Einstein en su teoría de la relatividad. Dichos rayos cósmicos se producían allí, en la parte alta de la atmósfera, y allí debían ser muy abundantes, ya que por sus vidas medias no les permitían llegar en grandes cantidades a la superficie de la Tierra. Por esta razón, Picard consideró que el lugar idóneo para su observación y medición debería ser el límite entre la Tierra y el espacio. Todo lo que podía salir mal, ese día salió mal, pero afortunadamente y gracias a la pericia de Picard, todo terminó bien. Picard calibró los rayos cósmicos mucho más poderosos allí que en la superficie de la Tierra y se convirtió en la primera persona en observar la curvatura de nuestro planeta. Cuando completaron las observaciones, los exploradores intentaron descender, sin éxito. Mientras sus tanques de oxígeno se desocupaban, ellos flotaban sin rumbo sobre Alemania, Austria e Italia. 17 horas después, cuando ya habían sido dados por muertos, aparecieron sobre un glaciar en los Alpes austriacos, a una altura aproximada de 2.000 metros de altitud. La historia de su aventura supera la ficción. Sentenció en un artículo en la revista Popular Science en agosto de 1931. Al llegar, comentó la siguiente frase con relación a la forma de la Tierra: parece un disco plano con los bordes levantados. Y esta frase ha sido el caballito de batalla de los terraplanistas. En muchos canales de YouTube se esgrime esta frase como argumento científico a favor del terraplanismo. Picard jamás dudó de la esfericidad de la Tierra. Pero hagamos cuentas. El diámetro de la Tierra es de poco más de 12.000 kilómetros, lo que nos permite, con una geometría bastante básica, calcular una circunferencia de cerca de 40.000 kilómetros. Nuestro Indiana Jones científico se alejó de su superficie cerca de 16 kilómetros, es decir, una flexión tan pequeña como una 2500ava parte de su circunferencia. Desde esa posición era supremamente difícil ver, observar o medir la circunferencia de la Tierra. En fin, la Tierra no es plana. Un año más tarde, Picard hizo un segundo vuelo desde Düsseldorf, Suiza, esta vez acompañado de Max Cousins, físico y espeleólogo belga, y batiendo otra vez el récord de altitud, esta vez con 16.200 metros. La medición de la radiación cósmica era importante, porque servía para explicar y completar las teorías de un joven sabio llamado Albert Einstein, a quien Picard conoció en las conferencias Solvay. Por eso abundaron las ascensiones aerostáticas en esa época. Picard llevó a cabo un total de 27, logrando una cota máxima de 23.000 metros, pero no fue el único. Para empezar, su propio ayudante, Cousins, protagonizó un vuelo en agosto de 1934 que no llegó a tanta altura, pero recopiló importantes datos sobre aquel tema, y hoy se le recuerda con un monumento, en Eslovenia, donde aterrizó. Pero es que Jean-Félix Picard, el hermano de Auguste, también se sumó a aquella fiebre aerostática, y fue piloto de un globo, a cuyo mando estaba su esposa, la primera mujer con licencia de piloto de globos, que de hecho
se convirtió también en la primera en alcanzar la estratosfera. No obstante, Jean-Félix se centró más en el trabajo de diseñar cápsulas. Muchos de sus conceptos serían adoptados hoy en día por la NASA. Auguste y su hermano Félix durante la Primera Guerra Mundial. Los vemos en esta fotografía. Ahora, regresando de nuevo con Auguste Piccard, en la segunda mitad de la década de los 30, su interés dio un curioso giro, pasando del borde exterior del planeta a las profundidades marinas. En realidad, eran temas bastante relacionados, porque las góndolas presurizadas de los globos servían de modelo para las batísferas, las campanas sumergibles para la exploración abisal, que habían empezado a desarrollar los naturalistas estadounidenses William Biff y Otis Barton, quienes hicieron la primera inmersión en 1930, alcanzando 183 metros, y batieron esa marca en 1934, con 920 metros. Biff perdió el interés por el asunto una vez que consiguió este segundo récord, y se dedicó a la entomología tropical. Piccard le cogió el relevo diseñando en 1937 el primer batiscafo, un sistema más evolucionado porque ya no era una simple esfera colgando de cables, sino una góndola esférica de acero que gozaba de cierta autonomía, merced de un piloto automático. No obstante, el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a posponer el proyecto hasta 1945. Entonces lo retomó, adosando a la góndola un gran tanque lleno de gasolina líquido de baja densidad que facilitaba la flotación, ya que ésta no se ve afectada por la presión hidrostática. Quien dirigía aquellos trabajos sería otro Piccard, esta vez su hijo, Jacques, que en septiembre de 1953, con un nuevo batiscafo al que llamó Batiscafo Trieste, consiguió descender 3.150 metros, y al año siguiente batió su propia marca, alcanzando los 4.176. En 1959 alcanzó 5.500 metros. Auguste, retirado ya, asistió al éxito de su vástago que en 1960 pulverizó el récord al doblar la profundidad con más de 11.000 metros en el abismo Challenger de la Fosa de las Marianas. Tenía motivos para estar orgulloso, no solo de él, sino también de su nieto Bertrand, el hijo de Jacques, quien hizo la primera circunvalación de la Tierra sin escalas en globo y batió el récord de permanencia en vuelo con 19 días, 21 horas y 47 minutos. Asimismo, su hermano Jean-Félix y su cuñada Jeannette habían alumbrado a Dond, piloto de globos de la Fuerza Naval de Estados Unidos. El marino estadounidense Don Walsh, en primer plano en la foto, y Jacques Piccard, detrás, a bordo del batiscafo Trieste durante su inmersión en las Marianas. Auguste Piccard muere lleno de satisfacción a los 78 años, el 24 de marzo de 1962. Pero quedó inmortalizado con letras de oro en el libro de la historia de la ciencia y en el cómic y en el cine. Herg contó en una entrevista que una vez tuvo ocasión de ver en persona a Piccard, y aparte de su impresionante estatura, le sirvió de inspiración para Silvestre Tornasol. Aparece el profesor Tornasol y el capitán Piccard. La exploración es el deporte de los científicos, decía Auguste Piccard, quien murió en 1962 debido a un paro cardíaco. Sobre su féretro colocaron una bandera de Suiza y otra azul por su devoción a los cielos y a los mares. La figura de este extraordinario científico no solo inspiró a sus familiares. Hergé, el dibujante belga creador de Tintín, se basó en él para crear el personaje del profesor Tornasol. Ambos compartían las gafas, el bigote y el espíritu pionero, y el aire de sabio despistado, pero no con una gigantesca diferencia, explicó el propio Hergé. El profesor Tornasol es una versión reducida de Piccard, no solo en su estatura, también en su ingenio y espíritu científico y aventurero. Esta es pues la historia de uno de los que aparecen en esta, que es una de las fotografías más famosas del mundo de la ciencia. Es el Congreso Solvay de 1927. Y ustedes encontrarán acá, en la parte superior derecha, al primero, el señor Auguste Antoine Piccard. Espero que les haya gustado este video. Si les encanta, pues denle ahí el like, por favor, y se pueden suscribir, y prometo subir por lo menos un video cada 15 días. Ya no más clases,
ahora contando historias o anécdotas de científicos o cosas que han sucedido en torno al mundo de la ciencia. Hasta pronto, esto es La Fisicueva.